¿Qué tal? Buenas noches. Y estamos cerca de cumplir un año de gobierno de Mauricio Macri ya. Y a mí particularmente me llama la atención la centralidad que conserva la expresidenta Cristina Kirchner en el escenario político, ¿no? Cada aparición suya, cada reaparición podríamos decir, cada entrevista, cada post en las redes sociales, cada afirmación que hace sigue generando mucho impacto, lo cual para el peronismo me parece que tiene algo de bendición y de maldición al mismo tiempo. Digo bendición porque, bueno, la verdad que conserva, creo que el único dirigente, la única dirigente política que hoy en día, con su solo nombre, puede convocar a una multitud en la plaza, ¿no? Creo que no pasa con otro dirigente político argentino. Y al mismo tiempo me parece que también es una maldición porque, bueno, esto es hoy en día un obstáculo para el reacomodamiento del peronismo como oposición, ¿no? Es un factor de división la expresidenta porque hay un sector, ya lo dijeron gobernadores, intendentes que han pasado por este programa, como Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín, que consideran que, bueno, que está bien, el kirchnerismo fue una etapa muy buena, que tuvo cosas buenas, pero que ya pasó, ya quedó en el pasado y que ahora el peronismo tiene que renovarse con otros dirigentes y tiene que mirar al futuro. Bueno, entonces, con esa posición siempre va a ser un factor de división la expresidenta, porque ¿qué hacemos? La incorporamos, es la líder, es un integrante más del peronismo, en igualdad de condiciones que gobernadores, intendentes. Bueno, es muy difícil de determinar cómo seguir para el peronismo, con el kirchnerismo, sin el kirchnerismo, si el kirchnerismo va por afuera, en ese frente cívico que está proponiendo la expresidenta. Bueno, para hablar de todo eso, hoy hemos convocado a un integrante de Carta Abierta, Eduardo Josami, que también ha lanzado el espacio Participación Popular, donde, bueno, sabemos que él suele pensar todos estos temas y los viene discutiendo con otros compañeros de militancia desde hace tiempo, cómo se reorganiza el campo nacional y popular, vamos a llamarlo, de cara, bueno, a este gobierno que es fuerte, ¿no? Que está planteando políticas fuertes, políticas que vienen a retrotraer algunas de las medidas y políticas que había llevado adelante el kirchnerismo. Así que, bueno, les propongo una pequeña introducción y ya con nuestro invitado de esta noche. Muy bien, acá estamos con Eduardo Josami. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Carta Abierta, ¿cómo está? ¿Se sigue reuniendo? ¿Se sigue discutiendo? Ahí... Sí, se sigue reuniendo con la misma frecuencia, cada 15 días o los sábados por la mañana son las asambleas. Ha tenido una declaración importante, una carta a 22, donde define una posición de cuestionamiento global a la política del macrismo y además hace algunas reflexiones interesantes, me parece, acerca de la constitución del Frente que debiera permitir digamos así, la reversión de esta política que se está llevando adelante. ¿Dónde son? Porque antes eran en la biblioteca las reuniones. Ahora son en la Facultad de Ciencias Sociales, en la calle Marcelo T. de Alvear. Acá cerquita, cerca del estudio donde estamos grabando. ¿Y la concurrencia sigue igual? ¿Creció? Sí, hubo momentos que fue mayor. Habrá una concurrencia regular de más de 100 personas, llega a las 150 en este momento. Y me imagino, bueno, el nivel de discusión debe ser hoy en día más fuerte en cuanto a las políticas que viene planteando el gobierno nacional, ¿no? Que son, bueno... Sí, obviamente la discusión antes era partiendo de una base de acuerdo. Claro. Es decir, siempre hubo una identificación fuerte entre Carta Abierta y el proceso kirchnerista, con momentos de cuestionamiento de algunos temas, pero partiendo en general de una identificación. Hoy diría que es casi la contraria. Es decir, el proyecto de Mauricio Macri, la trayectoria de Mauricio Macri, pero sobre todo lo que viene haciendo el gobierno desde que asumió,
tienen para nosotros un sentido tan fuerte, primero de negación de lo mejor que se consiguió en los últimos 12 años, y por otro lado se acerca demasiado, es demasiado parecido, sobre todo la política económica y social, a la de Cavallo y Martínez de Oz. Claro, ahí hay un tema, lo veo, bueno, en estas discusiones que está habiendo en el Parlamento, ¿no? Con los distintos proyectos, incluyendo el de presupuesto que presentó el gobierno, que bueno, viene a cuento a propósito de cómo sigue el kirchnerismo, porque está claro que el kirchnerismo, ustedes, bueno, no tienen ninguna responsabilidad de gestión, son intelectuales, es lógico que presenten una oposición a todos los proyectos y medidas que toma el gobierno, pero a veces es difícil a la oposición tomar esa decisión, ¿no? Entonces lo que está pasando en el peronismo, que hay algunos gobernadores e intendentes que dicen, bueno, nosotros necesitamos hablar todos los días con el gobierno. Si nos oponemos a todo lo que presenta, no hay forma de diálogo, ¿no? Eso se genera una situación difícil. Veo que el kirchnerismo en general en diputados, ¿no? Donde está más representado, bueno, y donde tiene los más emblemáticos, está Máximo Kirchner, está Kicillof, bueno, como que tiene una oposición frontal ante todos los proyectos que presenta el gobierno, ¿no? Ni siquiera, bueno, el voto electrónico también, todos los proyectos que presenta el gobierno. Eso es difícil como política para mantener en el tiempo y tener una relación con el gobierno. Bueno, esa oposición frontal yo creo que marca una definición política, una identidad política, es decir, pareciera ser que hay otros sectores del peronismo que más allá de las necesidades que pueden tener los gobernadores o intendentes, que eso es otra discusión, pero no manifiestan demasiada contradicción con lo que podríamos llamar la doctrina que emana de la acción de este gobierno. En ese sentido, yo creo que uno tiene que ser comprensivo, por así decirlo, y sobre todo pensar que en el frente que hay que constituir, que la misma Cristina está convocando, seguramente hay que hacer un esfuerzo porque esté la mayor parte del peronismo. Pero creo que también hay ciertas actitudes que son emblemáticas. Por ejemplo, para dar el caso más claro, el gobernador Urtubey parece más preocupado por llevarse bien con el gobierno que por tener alguna relación con otros sectores del peronismo, ¿no? Entonces me parece que ahí, en una mirada de futuro, que siempre es difícil de hacer, yo creo que, y esto se está viendo en los últimos días, ya hay sectores que antes manifestaban más claramente su diferencia o su alejamiento respecto al kirchnerismo, hoy vuelven a dialogar dentro del justicialismo, y me parece que hay otros que tienen contradicciones muy profundas. Esta oposición frontal entonces vendría a ser una especie de definición política, bueno, para darle algún tipo de contenido o fortaleza política. Decíamos, bueno, nosotros somos la oposición, entonces nos oponemos a todo lo que proyecta. Sí, no sé si a todo, porque si de pronto hay alguna medida razonable, uno no debería oponerse, pero me parece que está claro que se quiere fijar una diferencia política fuerte. Es decir, nosotros somos la oposición porque este es un proyecto que piensa en un país muy diferente al que nosotros tratamos de construir durante 12 años, con sus más y sus menos, las diferencias, las críticas, todo lo que se quiera, pero me parece que el punto de partida de la política del kirchnerismo era el crecimiento de la economía con justicia social, el empoderamiento de la gente, como decía la presidenta, la expansión de derechos, una política internacional independiente. Bueno, exactamente lo contrario que dice y hace este gobierno que tenemos desde hace un año. Ahí mencionabas recién, bueno, grupos que se han ido y que vuelven a acercarse. Bueno, uno de ellos fue el del Movimiento Evita, ¿no? Que a poquito de hacer un bloque de diputados aparte, bueno, empezó a hacer actos con el kirchnerismo, parece también una posición intermedia, aunque sí hay estos sectores que aún hoy, casi transcurrido un año, podríamos decir, casi un año de balotaje, siguen reclamando una autocrítica, como siguen diciendo, acá no hubo ninguna autocrítica, parece que nadie hizo nada mal, pero por algo se perdió. ¿Hace falta una autocrítica o es con una manera esa de flagelarse inútil? No, yo no creo que sea una flagelación inútil. Por supuesto hay que ver cómo se hace la autocrítica. La autocrítica se hace con el objetivo de mejorar. Y por eso diría que casi más importante que lo que se dice es lo que se hace, para que esto se entienda. Si nosotros volvemos a tener para el 2017
un proceso preelectoral como fue el que consagró la última fórmula presidencial del kirchnerismo, bueno, no habremos aprendido nada. Es decir, si no aprovechamos las internas, si no damos participación a todos los sectores para hacer las listas de candidatos, si no tenemos una política de alianzas clara, bueno, me parece que habremos perdido el tiempo, no habremos sacado Ese fue un error, la elección del candidato, decís vos, por ejemplo. Sí, pero no solo la elección del candidato, porque yo creo que hay que reconocer, más allá de que a algunos no nos gustara, en principio, Daniel Scioli, que sí, en algún momento habías tenido una famosa declaración, ¿no? sobre sí, Scioli. Una declaración que fue muy armada, digamos así, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tampoco el problema de Scioli, que finalmente es una campaña electoral muy digna, diría yo. El problema es que hubo contradicciones, vacilaciones y finalmente las decisiones fueron siempre cupulares, claro, ¿no? Entonces a mí me parece que aquí digamos así, la recuperación del kirchnerismo después de la derrota electoral supone, como pensamos nosotros por lo menos, quienes nos hemos nucleado hoy en este espacio de participación popular, supone ratificar lo esencial del proyecto que se llevó adelante los 12 años, pero al mismo tiempo también aprender de los errores y de las cosas que no tienen que volver a repetirse. Entonces, por ejemplo, a ver. Y, por ejemplo, cómo se hacen las listas de candidatos. Es decir, la discusión que vos planteabas incluso hoy al abrir el programa, ¿no? Acerca de si Cristina va a ser líder o no va a ser líder. Yo creo que Cristina no puede dejar de ser líder, porque si una persona tiene detrás suyo esta historia de haber conducido un proceso político tan importante y sigue teniendo hoy esta adhesión popular, es líder, se quiera o no se quiera. Pero tal vez tendríamos que discutir qué significa el liderazgo. El liderazgo significa que el líder elige los candidatos con su propia lapicera, como se dice habitualmente, sí, sí, o implica que tiene que incidir en que haya un proceso político más abierto, con discusiones, con internas, elegimos una agrupación como, digamos, expresión única de la ortodoxia de nuestro movimiento, o abrimos el juego a todos los sectores que, más allá de las diferencias que se puedan tener, coinciden en lo esencial del proyecto kirchnerista. A mí me parece que algunos discursos de Cristina, cuando plantea el frente, e incluso hasta el tono y la forma de las convocatorias, me parece que dan para ser optimista en cuanto a que podamos inaugurar un proceso político diferente. Para mí la autocrítica es eso, por supuesto, hay que señalar sin flagelarse cuáles son las cosas que es necesario cambiar, hay que señalar también la necesidad de profundizar un proyecto político. Nosotros no podemos sorprendernos de que después de tantos años de crecimiento haya aparecido otra vez la restricción externa en la Argentina. Eso es algo, no digo que sea fácil de enfrentar ni de cambiar, pero sería bueno que tal vez hubiéramos hablado más claramente de eso, lo hubiéramos previsto más, ¿no? Son cuestiones cíclicas, ¿no? Exactamente. Generalmente pasan cada 10 años, vuelven los mismos problemas y hay que estar preparado, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que en ese sentido hay mucho que revisar, pero para nosotros revisar no es borrar esa experiencia y empezar otra cosa. Es decir, acá afortunadamente tenemos una historia, es una historia de 12 años de transformaciones muy profundas, de expansión de derechos, de vuelta a la política por parte de muchísima gente que ya creía que eso era algo que nunca iba a volver a ocurrir. Sí, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, si pensás que si hubiera habido una interna, está bien, estamos poniendo en un tren de suposiciones, ¿no? Una interna Scioli-Randazzo, ¿hubiera sido diferente el resultado? Yo creo que eso hubiera sido bueno, porque en cualquiera de las dos posibilidades el candidato que salía de esa interna salía fortalecido. Pero antes que me lo digas vos, también se podría contestar, en la provincia de Buenos Aires hubo interna. Hubo interna, claro, exactamente. Entonces quiere decir que no es que la interna tampoco sea la panacea que resuelva todos los problemas. Simplemente lo que creo que hay que acostumbrarse a un modo de funcionamiento político y de construcción política donde la participación, el debate y la selección de los candidatos con esa participación más amplia sea una forma habitual de construcción política. Si hay un acuerdo después y no hay interna, bueno, obviamente se llegó a un acuerdo, ¿no?
Bueno, de hecho, la situación de Randazzo es el día de hoy que no termina de solucionarse, ¿no? Y quedó como muy dolido de esa decisión de Cristina de apoyar a Scioli y bueno, como que desapareció y ahora da día la sensación que sería candidato, incluso que se reedite la interna Scioli-Randazzo, ¿no? Ahora en la provincia de Buenos Aires. Es una de las posibilidades. Esa es una de las posibilidades. Sí, es difícil y yo no quiero hablar demasiado de eso. En un momento nosotros quedamos junto a Randazzo porque nos pareció que era bueno apoyarlo en esta confrontación interna, pero Randazzo hoy no ha definido aún un proyecto. Sí, me parece que es una figura que puede tener un rol que cumplir, ¿no? Bueno, Eduardo, te propongo una pausa y ya nos ponemos después a hablar de este frente cívico. ¿Qué forma podría llegar a tener? ¿Qué es lo que está proponiendo Cristina? ¿Te parece? Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, y seguimos con Eduardo Josami. Hablamos a propósito de Frente Cívico, ¿no? Que ha sido la novedad que ha planteado Cristina Kirchner desde su vuelta a Buenos Aires. Es difícil pensar, porque no sé si hay antecedentes de algo así, de una construcción que exceda lo político, ¿no? Uno estaría pensando si se habla de un Frente Cívico. Con organizaciones sociales, no sé, en carta abierta, ¿cómo es que la están imaginando? Bueno, no, en realidad la debilidad de esta propuesta también radica en lo que tiene de bueno, en su virtud, ¿no? Que es una propuesta muy amplia y que a mí me parece que cuando Cristina habla de Frente Ciudadano, lo que está queriendo decir es tenemos que juntarnos todos los que estamos agredidos por esta política, y somos muchos, no somos solo los kirchneristas ni solo los peronistas. Claro. Ella incluso tuvo, me pareció una frase inteligente, dice, todo lo que están peor desde el 10 de diciembre a esta parte tiene que estar en este frente. Exactamente. Esto da una idea de la amplitud con la que se pensaba. No sé si habrá posibilidades de integrar en un frente político a las organizaciones sociales, eso dependerá también de ellas. Generalmente esa no ha sido la dinámica de los frentes políticos, pero me parece que la idea, insisto, es de un frente muy amplio. Esto significa, obviamente, que tiene que haber una participación central del peronismo. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por aprovechar esta incomodidad que sienten muchísimos radicales frente a la alianza con Macri y hacer una convocatoria que tal vez esto suele como muy optimista, pero de alguna manera que pueda provocar alguna incorporación. Y por otra parte, hay mucho votante que se creyó el discurso de la alegría, el sinceramiento, la facilidad con que las cosas podían cambiar, y que me parece que hoy está disgustado y que ahí tal vez es donde más tengamos que trabajar, porque hay el voto por Macri en esos sectores fue también un voto contra nosotros, ¿no? Un voto de disgusto, de rechazo, y me parece que frente a la evidencia de dónde están las políticas que lo perjudican efectivamente, bueno, se crean otras condiciones para el diálogo, ¿no? Sí, por lógica, una buena parte de los nuevos desocupados que hay en la Argentina tienen que haber sido votantes de Macri. No digo la mitad, porque por ahí eso se diferencia por clases sociales, pero una buena parte también debe haber sido. Seguramente. Cristina Kirchner, ¿tendría que ser candidata o no tendría que ser candidata en el 2017? Bueno, yo creo que la posibilidad que Cristina sea candidata es alta, y me parece que es razonable pero ella misma dijo que su principal objetivo era la construcción del frente, ¿no? Entonces, me parece, yo preferiría no hacer afirmaciones demasiado categóricas en ese sentido. Me parece obviamente que tiene todo el derecho a ser candidato, que es bueno para un movimiento político que su figura principal sea candidata. Después habrá otro tipo de consideraciones de táctica política, digamos así, que me parece que es prematuro hacer ahora y que dependerán también de las circunstancias, ¿no? ¿Y qué hacemos con Sergio Massa? ¿Forma parte de este sector que vos estás planteando? Yo entiendo que no, pero no porque
lo estemos excluyendo. Yo pienso que se autoexcluye, porque el frente es un frente muy amplio para enfrentar esta política que rechazamos, para terminar con este proyecto que, como decíamos, se emparenta con políticas que en la Argentina ya hemos sentido sus consecuencias, como son las del menemismo o antes las de Martínez Dios. Entonces, en las votaciones fundamentales en el Congreso, finalmente Massa ha terminado acompañando al macrismo. Sería muy difícil decir que estamos construyendo un frente anti-Macri donde Massa, que no es una figura secundaria, sino alguien que tiene hasta aspiraciones presidenciales, participa activamente en ese frente. Ahora, esto depende, insisto, más que de exclusiones así personales, depende de definiciones políticas. En el Frente Renovador yo escucho ahora algunas voces interesantes, sí, claro, en el sentido de priorizar el enfrentamiento al macrismo, ¿no? Me llama la atención también, Alberto Fernández, Felipe Solá, están participando en varios actos peronistas, ¿no? Donde hay muchos kirchneristas también, o bueno, gente de peronismo tradicional, donde llega la sensación que hay un sector de Frente Renovador que está con Massa, ¿no? Que también tiene una visión parecida, ¿no? Él habla de la ancha avenida del medio, ¿no? Donde él transita, pero es difícil esa avenida. Está bien, por momentos por ahí son matices, ¿no? Pero como vos decís, al momento de las votaciones muchas veces lo aprueba, bueno, le cambian alguna cosa y dice, bueno, ahora sí la aprobamos. Es difícil, ¿no? Esos matices. Esa intención de caminar por el medio ha tenido la política argentina sus antecedentes, ¿no? Yo fui miembro del Frente Grande, una organización que nació con un programa bastante avanzado, después terminó aliándose con el radicalismo, porque de tanto querer andar por el medio ya se pierde todo tipo de perfil, ¿no? Entonces me parece que aquí, si hay un momento que no se puede plantear el camino del medio, es cuando en el país hay no solo una polarización política tan fuerte, sino una, un enfrentamiento que está provocado por la misma política del gobierno. Es decir, hay una política que nosotros pensamos que requiere un gran frente, porque es un momento de defender lo elemental que está en juego, de defender las condiciones de vida de los argentinos, de que no sigamos perdiendo derechos, de que no se vulnere hasta tal punto a las instituciones con medidas como la detención de Milagro Sala. Entonces, frente a eso, no puede haber una actitud vacilante, es decir, yo coincido con algunas cosas y cuestiono otras. Porque por supuesto que en el Parlamento se puede dialogar, hay leyes que se pueden corregir, hay cosas que puede proponer el gobierno que pueden ser votables en un punto, pero acá la discusión es otra. El frente que estamos convocando nosotros no deja de ser opositor por el hecho de que esta convocatoria sea tan amplia. Es más, es fundamentalmente un frente de oposición a esta política neoliberal. No me parece que el discurso de Sergio Massa vaya por ese lado. Me llama la atención, yo estaba casi seguro que iba a haber una especie de carta abierta o grupo intelectual apoyando a Macri y dándole como cierto contenido o cierto direccionamiento a los discursos, pero hasta ahora no se ha visto nada, ¿no? No, hubo algún antecedente creo que Iván Petrella, sí. A mí me tocó estar en un debate en televisión donde él aparecía como, bueno, él no se ubicaba allí, pero un intelectual lo presentaban macrista, como el intelectual del macrismo. Y hay gente del club político que ha jugado un poco ese rol también, pero algunos me parece que no son tan macristas. Pero yo creo que es difícil armar un grupo intelectual de un gobierno que no define claramente sus políticas. Un gobierno que se molesta si uno dice que es neoliberal, claro, por ejemplo. No reconoce ese neoliberalismo, es más. Pero es cierto que por ahí, si uno lo compara con otros tiempos,
es como más moderado en ciertas cuestiones. No han quitado los planes sociales, no han iniciado hasta ahora por lo menos una política de privatizaciones, ni la han anunciado. Bueno, hay proyectos para, ¿no?, una intervención privada, pero en ese sentido por ahí es más moderado que otras experiencias. Yo creo que tampoco hay espacio hoy, ¿no?, para exactamente. Yo creo que lo que hay que ver es que aquí obviamente no se puede comparar con la dictadura porque las condiciones son totalmente diferentes, pero incluso en los 90 veníamos de una hiperinflación, sí, claro, de una situación de crisis política muy, muy difícil de entender. El gobierno de Alfonsín, que había suscitado tantas expectativas y de pronto terminó, bueno, tuvo que entregar el gobierno antes de tiempo. Entonces, me parece que hoy la situación es diferente. El gobierno está mucho más controlado por una sociedad que en un momento pudo haberse confundido, digamos así, respecto a lo que significaba el macrismo, pero que es consciente de que acá hay derechos adquiridos y que no se deben, no se debe tolerar, digamos, que sean avasallados, ¿no? En un año de gobierno no hemos tenido un paro general porque la CGT ha mostrado, yo diría, una comprensión digna de mejor causa, pero ha habido grandes movilizaciones, grandes marchas, grandes conflictos. Me parece que eso también está condicionando al gobierno, que en algunos puntos sabe que no puede avanzar. Pero por otro lado, la simple integración del gobierno con representantes de grandes empresas y del gran capital extranjero en puestos de decisión tan importante, y además lo que emana, digamos, el discurso del gobierno, que es cierto, a veces después queda a mitad de camino, sí, ¿no? A veces hasta de una manera curiosa, se largan proyectos, por ejemplo, sí, retrocede, ¿no? Sabemos que hubo muchos despidos y que es muy malo que eso haya ocurrido. Ahora, es muy difícil, por ejemplo, en el Estado saber cuánta gente fue despedida, porque si anuncian despidos, después se vuelve para atrás, se vuelve a despedir. Sí, eso está demostrando una cierta voluntad, si se quiere, si uno quisiera defender al gobierno, de negociar. Pero me parece que negociar de una manera sobre las cuestiones secundarias. Es decir, lo que aquí hay un ministerio de la modernización que se creó especialmente para echar gente del Estado. Y eso implica una definición ideológica ya muy fuerte, ¿no? Bueno, Eduardo Josami, muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el jueves que viene.